19 con 5 minutos, buenas noches, ¿cómo están? Feliz viernes para todos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hay mucha información el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Llegó el viernes por fin también, ¿eh? Llegó el viernes por fin, que pensamos que nos iba a agarrar con temas ya un poco más ligeros, sin embargo no es así. Así mismo, casi en el cierre de la jornada informativa, al menos de lo habitual, nos llegan noticias de Colombia. Se había hablado de que se iba a mencionar a un expresidente por parte de uno de los testigos claves en la investigación del crimen, de cómo se planeó el crimen de Marcelo Pecci, y hoy pasó eso. Todo empezaba ayer con una publicación de un medio colombiano que ya hablaba de que uno de los testigos en el juicio a Margaret Chacón, una de las involucradas en el crimen del fiscal Marcelo Pecci en ese mismo país, había mencionado, sin decir nombres en aquel momento, a un expresidente paraguayo que estuvo muy contento de los resultados de ese atentado en contra del agente fiscal. Exactamente, y ese adelanto periodístico hoy se confirma ya en el testimonio que se da por parte de uno de los que dicen testigos claves en este caso, que menciona, por un lado, al sindicado como narco Tío Rico Infram, sí, como parte de la organización por supuestamente quererle pasar factura a Pecci por haber encerrado a un hermano suyo. Francisco Correa Galeano es el que hace la siguiente declaración y que se da a conocer hace instantes nada más. Presten mucha atención a lo que decía el sindicado como articulador del atentado de Marcelo Pecci. Escuchen. Indíquele a la señora jueza quién ordenó el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Precísele a la señora jueza. Pues yo hablando con el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos, lo que ya le transmitía, digamos, el señor Andrés, la señora Margaret presente, el homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor Infran Galeano, este Tío Rico, y también mucha molestia por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que también tuvo, el doctor, lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno, entonces que ellos con eso no se iban a quedar, tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyo y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo, porque la información salió exacta de Paraguay. Desde el día que se estaba casando, estaban dando la información precisa. Y los días que viajaba a Cartagena, todo salió de Paraguay. Esta es parte de la transmisión que se hace del juicio, sí, vía plataforma. Ustedes estaban viendo algunas de las ventanas disponibles, que eran para el padre de Marcelo Pecci, para la madre de él también, que no estaban participando, al menos no con foto. Y a la pregunta de quién ordenó, según el testimonio que él tiene, quién ordenó asesinar a Marcelo Pecci, mencionaba a dos personas. A Tío Rico, sí, a Miguel Ángel Cartes, Infran Galeano y a Horacio Cartes, expresidente de Paraguay. Ahí él menciona y dice que supuestamente ambos habían sufrido el encarcelamiento de un hermano. Sí. En uno de los extremos se puede comprobar esto en el caso de Tío Rico. Sí. No en el caso de Horacio Cartes. ¿A qué hace referencia? A hermanos detenidos por Pecci, supuestamente. Claro. De cada uno, de dice. Cada uno. Mandó preso a cada uno. A un hermano cada uno de ellos. Exactamente. Con lo cual ahí, en uno de los extremos se puede comprobar porque uno de los hermanos de Infram, sí, está efectivamente implicado. Fue detenido en el operativo Ultran. Así mismo. Sin embargo, la otra punta, la que relaciona a Horacio Cartes, es la que llama poderosamente la atención. Ahora, en otra parte de lo que tiene que ver con esta declaración, él menciona, fueron los que empezaron, tanto el expresidente como el señor Tío Rico, fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyo y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo, porque la información exacta salió de Paraguay. Algo que
quien más, quien menos, efectivamente ya estaba sospechando y se tenía como un argumento principal, solamente que lo que no se tenía hasta ahora era, Diego, una persona, un testigo tan clave que ya diga y mencione con nombre y apellido. Así mismo. Volviendo nomás un poquitito atrás, Fer, Sí. volvemos a la publicación del diario El Tiempo de Colombia, que generaba expectativas, pero era hasta el día de ayer, era un trascendido Sí. de lo que podía decir este hombre, que él se acoge a un beneficio que te da el sistema procesal colombiano. Sí. No es como una delación premiada, es distinto, pero sí es como un atenuante. Te pueden bajar o podés conseguir algunos privilegios a partir de la cooperación que vos hagas en la investigación de un crimen. Sí. Y esta es la declaración, o cuanto menos la publicación que realizó el diario El Tiempo de Colombia, que forma parte, en este caso, de ya una declaración previa, entiendo, Diego, ¿verdad?, de Francisco Correa Galeano. Así mismo. Y ahí está la pregunta clave que estábamos compartiendo. Sirva así indicar a este despacho la información que usted conozca relacionada con el ciudadano de nacionalidad china, quien presuntamente se habría reunido con el señor Emilio Pérez Hoyos en la ciudad de Bucaramanga el día 30 de abril del 22 para coordinar el homicidio del doctor Marcelo Pecci. Y ahí está la respuesta. El siguiente que dice, yo no lo conozco ni sé quién es, pero siempre que hablaba de Ramón Sí. y con Ramón y con Andrés, ellos me hacían referencia al chino. Sé que es ciudadano chino o asiático. Hablaban también de ciudadano oriental, que es donde había una duda si es que era uruguayo. Incluso decían, bueno, ellos me lo referían como intermediario entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían el presidente. Esta es la primera parte. Y él decía, Francisco Correa Galeano, creo que es expresidente de Paraguay, con una relación con los hermanos Pérez Hoyos. Sobre esto ya el día de hoy se habló, antes de la declaración de hoy, Sí. se habló con, bueno, en primer lugar habló el abogado Pedro Velar, Sí. que es abogado de Horacio Cartes, y dijo que no había ningún proceso investigativo por parte de Pecci con respecto a Horacio Cartes. Sí, hasta este momento, hasta la publicación del diario El Tiempo de ayer en Colombia, no se mencionaba un nombre. ¿Quién expresidente de solo Paraguay? expresidente. Incluso hoy el doctor Doldán, Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, decía, puede ser presidente de muchas cosas. Claro, O sea, presidente puede ser presidente de una cooperativa, también decía. claro. Pero aquí dice, usted indica en su diligencia de interrogatorio de fecha 4 de junio de 2022 que el día 2 de mayo de ese mismo año, el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos le comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo. Manifieste con exactitud qué información le dio el señor respecto de la víctima y de las personas que ordenaron su asesinato. Es la persona que le consulta a Francisco Correa Galeano en esta declaración. Esa es la respuesta. Y ahí está la respuesta. A ver qué dice, también me dijo que... No, otra, Sí, es la anterior. la anterior. La de usted. Ustedes indican su... Ahí está. Bueno, y la siguiente es la respuesta. Manifieste con exactitud qué información le dio el señor respecto de las personas y de la víctima que ordenaron su asesinato, decíamos. Esa es la pregunta. ¿Qué decía Francisco Correa Galeano? También me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante paraguayo, pero no sé quién es. También me dijo que el fiscal Pecci le había metido a un hermano en la cárcel por 4 años y se la tenía montada a la familia en Paraguay, a la familia de, podemos ahora inducir o deducir que era Tío Rico, ¿verdad? Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente, no una causa. En esta parte, al menos, Diego, él no menciona que había metido a la cárcel también al hermano, por así decir, de un expresidente. Sí menciona que estaba investigando supuestamente Pecci a un expresidente. Ahí está. Otra pregunta. Indique qué información tiene de la persona que usted refiere como expresidente de Paraguay, presunto determinador del homicidio del fiscal Marcelo Pecci. ¿Y cuál Era es la respuesta? Una de las preguntas también que estábamos compartiendo, y la respuesta, solo sé que Ramón y Andrés pedían fotos para mandársela al patrón de ellos, que es un narco paraguayo, y a un amigo de ese narco,
que es expresidente de Paraguay, al que el doctor Pecci lo estaba investigando. Eso era lo que ellos decían. Y ahí venía la aclaración que hacía Ovelar en la mañana de hoy, cuando decía que no había ninguna investigación de Marcelo Pecci al expresidente Horacio Cartes. ¿Por qué? Perdón, Fer, una cosita nomás. Queremos reiterar nomás esto, ¿verdad? Porque Francisco Correa Galeano dijo directamente en juicio que habrían ordenado el asesinato de Marcelo Pecci o habría salido desde Paraguay y mencionó a dos personas, nos estamos refiriendo de vuelta a Miguel Ángel Infran Galeano, alias Tío Rico, y a Horacio Cartes, el expresidente de la República. Escuchamos nuevamente, compartimos una vez más lo que tiene que ver con esta declaración. Indíquele a la señora jueza quién ordenó el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Precísele a la señora jueza. Pues yo hablando con el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos, lo que ya le transmitía, digamos, el señor Andrés, la señora Margaret presente, el homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor Infran Galeano, este Tío Rico, y también muchas molestias por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que también el doctor, lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno, entonces que ellos con eso no se iban a quedar. Tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyo y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo, porque la información salió exacta de Paraguay. Desde el día que se estaba casando, estaban dando la información precisa. Y los días que viajaba a Cartagena, todo salió de Paraguay. Una cosita nomás también para aclarar. En este juicio están investigando a Margaret Chacón, que es una de las personas implicadas en el asesinato. Pareja de uno de los ejecutores, digamos. Y fue una de las que estuvo coordinando también. Así mismo, y coordinadora. Esto, por supuesto, va a generar muchísimas reacciones y acá, más allá del interés en la verdad, también va a haber, por supuesto, mucha repercusión política en cuanto a esto. Críticas también ya a la Fiscalía, porque acá en la Fiscalía decían que no había nada ni contra Infran ni contra Cartes. Siento que esto es el testimonio de una persona. Claro. Hay que ver qué implicancias tiene a partir de ahora para nuestras autoridades y cómo se toma esta, que por de pronto es la declaración de un testigo. Pero ya hay reacciones políticas. Es así, queremos compartir en este caso lo que mencionaba hace unos minutos nada más el senador Eduardo Nakayama, que decía lo siguiente: el Ministerio Público ha demostrado absoluto desdén en investigar y aclarar los más sonados casos de corrupción ligados al cartismo, con esta gravísima acusación que viene de Colombia e involucra a su patrón en el asesinato de uno de los mejores fiscales. Espero actúe con coraje. Es lo que mencionaba el senador Eduardo Nakayama a través de sus redes sociales, ya como repercusión, decías Diego, a esta declaración, reiteramos, de Francisco Luis Correa Galeano. Hasta ahora hay que decir, pese a lo rápido que avanzó el juicio, digamos, en Colombia, donde hay incluso ya condenados en el caso principal, acá en Paraguay muy poco se movió. Se presume, se cree que pudo haber salido la orden de nuestro país. Sería la aplicación más lógica. Marcelo Pecci, más que nada, trabajaba con casos acá locales, aunque muchos son transnacionales, como es el narcotráfico. En la puerta de la Fiscalía hay una estatua con el rostro de Marcelo Pecci. Que seguramente también les obliga día a día a los fiscales que llegan ahí a asumir el compromiso de que sepamos nosotros la verdad de cuál fue el lado paraguayo de este caso. Así que va a ser un día de muchas reacciones también el de hoy. Cuanto menos eso es lo que se espera en el transcurso también de la jornada. Reiteramos, esto se da en el marco del juicio oral a la acusada Margaret Chacón. Ella está sindicada de haber financiado, incluso Diego, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Por eso es que decían, el testigo estrella, el testigo clave para dar mayores detalles, no solamente del nivel de participación de esta mujer
en el asesinato ocurrido en Colombia, sino también en otros aspectos y otras aristas, como es este caso, va a ser fundamental, y de hecho que ahora ya lo está haciendo y está generando todo tipo de comentarios, todo tipo de repercusiones, no solamente a nivel político. Esto también seguramente va a salpicar a la investigación que dentro de todo se manejó con mucho sigilo aquí en nuestro país, para no decir que prácticamente no se conocían mayores detalles de cómo cooperaba Paraguay en cuanto a datos con Colombia. Porque hay que decirlo de igual manera, por más de que mucho se habla de la actuación de la Fiscalía Paraguaya, es un caso netamente que debía investigar Colombia. Y se dio así. Ocurrió en territorio colombiano. Claro, pero con mucha cooperación, creíamos o queremos creer, de las autoridades o por lo menos de los fiscales asignados también a trabajar de cerca en el caso. Ahora, este señor, Francisco Luis Correa Galeano, Sí. él es testigo en el caso Chacón, Sí. pero también está considerado articulador del crimen de Claro. Marcelo Pecci, para aclarar nomás que es un Claro. hombre que tiene participación también, según la justicia colombiana, en el crimen. Muy bien, ya guardamos novedades entonces y más reacciones con respecto a esto. Aquí dice también la defensa del expresidente Horacio Cartes, fue mencionada por este testigo. Es así. Bueno, aguardamos más datos de esto, que reiteramos información de último momento ya para lo que queda de esta jornada de viernes. A la vuelta de la pausa nosotros tenemos otras informaciones más. Exactamente, quédense acá que vamos a hablar de un tema muy importante de salud. Zona de la Costanera, más o menos, reiteramos, es un incendio que se está registrando ahora mismo en el barrio Ricardo Brugada, inmediaciones de este lugar que hace unos años nada más había sido también afectado, Así mismo. cerca del Cabildo. Acerca de Navidad, una noche cercana ya a la Nochebuena, había pasado esto y ahora de vuelta un incendio en zona de La Chacarita. Ya están, por supuesto, bomberos voluntarios de diversas compañías por la magnitud de esto trabajando en el lugar. Es muy notorio el fuego, Sí. para que entendamos lo grave que está pasando en este momento en La Chacarita, y en un rato vamos a ampliar la información desde ahí, por supuesto. Bueno, seguimos nosotros también, como decíamos, con invitados en piso, con un tema de salud para ir abordando, Diego. Así mismo, y gracias por venir. Les saludamos a Camila y a Kevin, que están con nosotros en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, Camila, vos sos coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, yo estoy trabajando en la coordinación del Observatorio de VIH y de Derechos VIH. Humanos, que trabajamos dentro de la red de ONGs, donde son partes varias fundaciones y organizaciones, de las cuales está presente la Fundación Vencer, que tiene un trabajo con jóvenes que viven con VIH. Y son muchos los jóvenes que viven con VIH en Paraguay. Sí, yo soy la persona encargada de acompañar a los recién diagnosticados que están en el PRONACIDA, que es el centro de referencia. En Programa donde Nacional. Sí, del Programa contra Nacional SIDA. del SIDA, sí. Entonces yo soy el que se encarga de acompañar en su recién diagnóstico de la persona. Y son 4 personas diarias que reciben su ¿De diagnóstico. qué edad más o menos? Y muchos son jóvenes, de entre 14 a 34 años es el rango etario en donde más recibimos los diagnósticos. 4 personas por día, Kevin. 4 Tenemos personas. 4 por día que están diagnosticadas, pero por eso hay que multiplicar 3 aproximadamente, Claro. que no consultan y no se hacen el 12 diagnóstico. serían por día, podrían ser. Podrían Un ser. estimativo, Un ¿verdad? estimativo, y tenemos el 57,7% de personas jóvenes dentro de los diagnósticos que hoy viven con VIH y están diagnosticadas. Para entender un poco, ¿esto es normal el número en cuanto a la región? ¿Es un número alto? ¿Es un número bajo el de Paraguay? Estamos en un número alto. Alto. Estamos en un número bastante alto a nivel país. Tenemos un aumento considerable y es importante que comencemos a conversar de estas cosas, claro. de los métodos preventivos y también sobre el estigma y la discriminación. Acá trajimos Sigue siendo un problema poco. ese. Sigue siendo un problema, por lo cual las personas no se van a consultar o no siguen el tratamiento. ¿Cómo es ese primer tratamiento humano, Kevin, que vos realizás con las personas que recientemente son diagnosticadas?
ese contacto humano debe ser justamente un tacto muy factible para que la persona tenga una buena reacción. En el programa nosotros contamos con profesionales, psicólogos que son especializados en el área para el abordaje de una persona recién diagnosticada, porque si bien sabemos puede ser un resultado que marque la diferencia el recibir un diagnóstico de VIH. Y así como menciona Cami, hasta hoy día se sigue sintiendo el estigma que puede vivir una persona diagnosticada. Con respecto al diagnóstico, en general se sabe cómo contrajeron el HIV. Es muy difícil saberlo cómo exactamente, ya que vivimos en un país, en una cultura donde el uso del preservativo no es constante y donde se tiene esa noción de que el preservativo solo nos ayuda a no tener más hijos. Y dejamos de lado la cuestión de las ITS, claro, que no solo está el VIH de por medio, claro, porque también está la sífilis, la gonorrea. Pero, ¿sigue siendo la transmisión sexual la principal? Sí, sigue siendo la transmisión sexual. Ahora, queremos compartir con ustedes algunas placas también con datos, que ustedes nos vayan hablando un poquito de eso. Datos del año pasado, por ejemplo. Sí. ¿Es así? ¿Se identificaron 1.519 nuevos diagnósticos? Sí. Esos son los datos que tenemos hoy desde el PRONACIDA, que tenemos 1.519 casos. De ahí sale el estimativo de 4 casos por día, de los cuales 57% están en el rango etario de 15 a 34 años. ¿Son más mujeres, más hombres? Se puede decir que son equitativos. Equitativos, sí. Pero sí entendemos, y a nivel internacional, que las mujeres están más expuestas al VIH porque muchas veces son forzadas a tener relaciones sexuales. Y ahí vemos también las cifras de embarazo que tenemos desde el Observatorio CEDIA, otro observatorio que trabaja bastante de cerca con la niñez y adolescencia, que más de 2.000 mujeres ya dieron por segunda vez a luz en el 2019 su segundo hijo y están en una franja etaria de 15 a 19 años. Hay chicas de 15 años que ya tuvieron 2. Que ya tuvieron 2 hijos. Y ahí, por ejemplo, también tenemos que ir analizando esto, ¿verdad? Se le está haciendo la atención, se le está haciendo el testeo de VIH, se está haciendo el seguimiento. Que se debería hacer por ley, ¿verdad? Que se debería hacer por ley. Está la ley 3940, que es la ley de VIH, que habla un poco también de la privacidad para que la gente no tenga miedo a hacerse la prueba. El estado serológico de una persona es privado, se debe entregar con consejería, con sobre cerrado. Nadie puede saber tu diagnóstico ni exigirte que te hagas el test. No, ni siquiera los puestos de trabajo también, que muchas veces suelen ser uno de esos estigmas, me imagino también. Tenemos que varios lugares piden todavía el test de VIH, pero tenemos un 93% de las personas que viven con VIH que no se animan a hacer la denuncia porque tienen miedo a las represalias. A que sufrieron la situación. Pese a que sufrieron discriminación. Una cosita antes, tenemos otra placa, pero les quería preguntar esto. Hoy, digamos, el paciente con diagnóstico encuentra, o la persona que vive con HIV, encuentra medicación apropiada en nuestro país de manera gratuita y como corresponde. Exactamente, ahí es donde justamente arranco yo con la persona recién diagnosticada, que hago el proceso para que esa persona inicie su tratamiento. Si una persona llega a un estadio SIDA, tiene un rumbo un poquito diferente porque es una persona un poco más delicada y que necesita la atención más rápida. Entonces el Estado sí garantiza la medicación, los análisis, la consulta, sí, está cumpliendo. Qué bueno escuchar hoy día, eso. sí. Entonces la detección lo hacemos en el PRONACIDA y de ahí comenzamos explicándole cómo va a ser el proceso de la persona recién diagnosticada. Queremos compartir con ustedes la siguiente placa también. 495 fueron categorizadas de esa cifra que decíamos como SIDA, ¿verdad? Sí. Y para explicar un poco, ¿cuál es la diferencia? Siempre es importante para ir recordarle a la gente. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia radica mucho en el tiempo que la persona se hizo el análisis. Una persona con VIH y una persona con SIDA es una persona que no trató el virus a tiempo y desarrolló el avance del virus en sí. Entonces la persona puede desarrollar SIDA si no trata lo que sería el VIH. Una persona en etapa SIDA puede volver a lo que sería el estadio de VIH si consume su medicamento, que es el medicamento antirretroviral.
Entonces, la diferencia radica en que el VIH es la etapa no avanzada y el SIDA es la etapa más avanzada del VIH. ¿En cuánto tiempo avanza la enfermedad? Un estimado de tiempo no se puede determinar. Depende de cada uno. Claro, porque cada organismo es diferente. Claro. Pero se estima que aproximadamente 10 a 12 años puede desarrollar síntomas más complicados de salud la persona en un estadio de SIDA. Y con respecto hablamos ahora de la medicación, o sea, hoy hay muchas personas que tienen una calidad de vida hasta diríamos sin mayores complicaciones con la medicación. Y ahí aparece el otro tema, el social, como el problema más grave hoy del HIV puede ser, o uno de los problemas graves. Sí, hoy nosotros tenemos personas que son indetectables e intransmisibles, que son personas que cumplen a cabalidad el tratamiento antirretroviral que no transmiten. Entonces eso es muy importante. Se puede tener hijos, hijas sin VIH, si se hace el procedimiento correcto, pero tenemos que de 8 de cada 10 personas que viven con VIH sufren un estigma interno que hace que eviten consultar porque tienen miedo del que dirán, se sienten culpables. ¿Estigma interno decís? Estigmas internos. Se sienten culpables por tener VIH, entonces no buscan seguir el tratamiento, tienen miedo también a si su familia le va a rechazar, si van a conseguir trabajo, si van a conseguir pareja. Entonces es importante este trabajo social, psicológico que hacen los vinculadores para que la persona entienda que el VIH no es sinónimo de muerte. Eso como queremos dejar muy en claro, que las personas hoy pueden vivir de forma indetectable, intransmisible y teniendo una vida totalmente normal, por decirlo de alguna forma. Claro. Ya repasamos este dato, pero igual queremos reforzar la información ahí para la gente que se va sumando. 4 personas por día son diagnosticadas con VIH, no con SIDA, haciendo esa salvedad, sí, ¿verdad? con VIH. Con sí. VIH. Bueno, y a la vuelta de la pausa, no sé si te parece, Diego, ir haciendo ya ese punto de vista más humano, más de prevención, hablar de esos estigmas también, de los cuales acá nos hablaba Camila. Y sobre todo, a tratarse de la mayor forma de adquirir la enfermedad o la condición de la transmisión sexual, quiere decir que es plenamente combatible, digamos, ¿verdad? O sea, acá falta un factor de educación probablemente del cual tenemos que hablar ahora. Claro. Exactamente. ¿Les parece? Hacemos una breve pausita, ¿sí? Genial. Ya venimos. Horas con 45 minutos. Seguimos preguntando nosotros en las pausas. Sí, porque, está interesante la charla. Exactamente, estamos hablando un poco del tema de discriminación, como hasta ahora es un problema, cómo el Estado realmente hoy por hoy podría dar garantía de hecho, da medicación. Sí. Y hay que estar atentos a esto porque el Estado tiene que cumplir esta parte. Claro, pero yo como joven, Camila, Kevin, que son nuestros invitados también muy jóvenes. Gracias por aclarar la ¿Cómo? juventud. No, haciendo referencia a ellos. No, Ya que el observatorio de discriminación. no, yo no te estaba discriminando, Diego. No, decía nada más que como jóvenes también qué importante es dar ese mensaje de parte de ustedes para esa población que está viendo y cómo hacer. Si soy una persona que tiene alguna duda o que directamente me quiero sacar una duda, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso que doy? Bueno, el primer paso es acercarse a los centros de testeo, donde se puede hacer un test rápido VIH, pero lo otro es informarse y cuidarse, ¿verdad? Poder cuidarse cuando se tienen relaciones sexuales, usar condón, hacerse el test una vez al año, así como nos vamos al dentista a controlarnos si tenemos caries, también es importante una vez al año hacernos el testeo e informarnos, ¿verdad? ¿El Siempre es condón importante. cuánto garantiza de Un protección? 95% si está en forma. No sirve el condón que está dentro de la billetera. No olvidemos que es látex, que en nuestro país hace muchísimo calor. Entonces es importante tener en condiciones el condón para que funcione. ¿Se puede incluir o está mal pensar en preguntar directamente ante un encuentro ocasional, por ejemplo, si se hizo recientemente un test? La persona, porque parece un poco irreal, ¿verdad? Claro. Pero mucho corre también por responsabilidad de cada uno, digamos, ¿verdad? Depende mucho de las relaciones que se dan, porque hay relaciones ocasionales donde Casuales. no hay mucho, casuales, Diálogo. donde no hay ¿Qué mucha ocurre? conversación Sí. y no podés traer todas las informaciones que te sirvan. Entonces el uso de preservativo ahí es fundamental, así como dice Cami. La efectividad nace de un 95%, el cual es el más alto.
Entonces, Y exigir también eso, ¿verdad? Claro. Es un tema que hay que incorporar también a la discusión, Claro. ¿verdad? Kevin, ¿qué es lo primero que te dicen de por ahí? Vos que tenés ese contacto primario más cercano. ¿Cuáles son las primeras dudas o primeros mitos que se van derribando una vez que una persona ya diagnosticada se acerca a vos y como que vos conducís un poco lo que tiene que ver con el tratamiento? el primer pensamiento que tiene una persona recién diagnosticada de VIH es de que va a morir, cosa que eso no se da hoy día, así como hablábamos de que una persona en tratamiento lleva su calidad de vida normal, incluso en las relaciones sexuales. Una persona en tratamiento no puede transmitir el virus del VIH. Puede tener familia, puede tener hijos, puede tener parejas serodiscordantes, llamamos nosotros, cuando una persona tiene VIH y la otra persona no tiene, y la otra persona no puede adquirir VIH porque su pareja sigue un buen tratamiento. Hay discriminación directa porque, no digo que sea menor la otra, pero a veces el ambiente laboral puede hasta ser, no es por lo menos cara a cara, los requisitos te pueden a lo mejor discriminar de una manera menos violenta, pero hay todavía esa violenta de no permitir ingresar a un lugar o cosas así más fuertes, digamos. Tenemos dentro del Centro de Consejería y Denuncia, que también es parte de la red, recibimos más de 100 denuncias al año donde llegan despidos injustificados después de hacer justamente los test sin autorizaciones a personas. También se dio el año pasado que en una escuela, por presunto VIH de unas niñas, porque creían que el padre tenía, no la dejaban ingresar a la institución, en una institución pública. No damos como muchos detalles por cuidar la confidencialidad de la niña, pero se siguen dando esos temas. Y es importante entender que el VIH no se va a transmitir porque compartas una sala, el tereré, le des un abrazo, compartas el baño. Se transmite por relaciones sexuales o por el uso de jeringa o por transfusión de sangre que creemos que ya no existe. Tiene que ser seguro. Y el Estado garantiza, tiene que haber preservativos en los hospitales públicos y test gratuitos también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenemos una placa también para compartir, queríamos mostrar. ¿Sí? Para ir cerrando acerca de cómo prevenir, hablemos de prevención en estos tiempos, reiteramos 4 diagnósticos por día es el promedio que estamos teniendo, por eso es que queremos ver el uso de preservativos masculinos o femeninos. Los femeninos también pueden llegar a evitar la transmisión de VIH-Sida. Totalmente, y es importante entender que igual acá no hay mucho uso de preservativo femenino, pero no se usan 2 preservativos a la vez. Solo una de las 2 personas debe usar el preservativo, si no, tampoco va a funcionar. Eso es importante entender. La siguiente, queremos ir compartiendo también la realización de pruebas de VIH, de otras infecciones también de transmisión sexual, algo que vos ya decías también, Kevin. ¿Dónde se pueden realizar? Ustedes como fundación también pueden hacer esa ayuda. También se puede orientar en donde una persona puede ir accediendo. En cualquier centro de salud tienen que contar con testeos rápidos. El resultado está en 1 hora y así como decíamos debe garantizar la confidencialidad de cada persona en cuanto a su resultado. Gratuito y es ¿cuánto? ¿Te sacan un poco de sangre? Claro, es gratuito y te sacan un mínimo de sangre y en 1 hora ya tenés tu resultado. Eso lo deben realizarse de manera anual, tengas una vida sexual activa o no. A ver, otra placa para compartir con la audiencia también. Dice... el remedio, el medicamento podría ser. El retroviral. El antirretroviral tiene un nombre de dolutegravir, que es una de las primeras, de los primeros medicamentos de primera línea. Ese es el tratamiento antirretroviral que la persona adquiere desde su primer consulta. Pero los medicamentos se adecuan de acuerdo a las otras patologías de las personas. Pero tiene una combinación de 3 medicamentos en una sola cápsula. Depende mucho de cada estado de salud de la persona. Pero eso no como prevención, ¿verdad? Sino como ya una vez que está diagnosticado. Sí, y la inyección en Paraguay todavía no tenemos. En otros países sí ya se está viendo si funciona o no funciona, pero sería también los antirretrovirales. Lo que sí una persona puede hacer como prevención es si estuvo en una situación de riesgo, solicitar el PrEP
que es cuando estás expuesto a una situación de riesgo de tuviste, no sé, relaciones sexuales casuales o pasaste por algún abuso, entonces está disponible el PrEP, que Kevin nos va a poder explicar mejor cómo el proceso de eso, de cómo se aplica en los hospitales y cómo se solicita. El PrEP es una pastilla que evita que la persona adquiera VIH. Entonces su uso debe ser antes de estar expuesto en las relaciones sexuales. Una persona puede acceder a PrEP con un testeo rápido, luego una consulta médica y ahí accede a lo que sería PrEP. ¿Y es una pastilla o cómo es una pastilla diaria y se adecua también justamente a la persona de acuerdo a su actividad sexual ya en este caso. ¿Y si pasó por un caso de abuso, por ejemplo, se puede tomar después también? Eso sería PEP, que es una profilaxis después ya de la exposición. Y la PrEP es una antes de la exposición. La persona puede acceder a PrEP en los hospitales, que es el Pronacida justamente, también en el Hospital de Barrio Obrero, el Hospital de San Pablo, el Hospital de Callejí y el Hospital de Capiatá. En esos lugares puede acceder a Cáncer. Muchas gracias, gente, por estar con nosotros, muy amable. En diciembre volvemos a charlar. Gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el Gracias. espacio. Muy amables, esperemos que estas cifras disminuyan, que haya más conciencia, menos discriminación y más prevención por sobre todo, Diego. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sí, 19,59. Se nos va la semana, ¿no? Acá Diego está haciendo malo, eso es todo lo que yo voy a decir. Y gracias a todos los compañeros y compañeras por el trabajo de toda la semana. Fue una semana de muchísima información. Realmente, a todos, no solamente de producción, aquí de la parte técnica, redes, absolutamente todo. Bueno, nos vamos, pero nos vamos con la siguiente información, este conversatorio que se realizaba hoy por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país. Hoy se realizó este conversatorio con el economista e investigador senior Santiago Levy. Él compartió un análisis, reflexiones incluso sobre las políticas de protección social y laboral en América Latina. Y en ese marco los desafíos y las oportunidades para el Paraguay, esto que se realizaba en el Banco Central del Paraguay justamente. Bueno, ya llega Mariano. En instantes nada más, quédense ahí que está buenísimo lo que se viene. Buen fin de... Chau, Chau, chau. chau.